Bienvenidos a un nuevo reporte en The 1960 Company. Hoy no vamos a analizar un reloj que busca romper récords. No. Hoy vamos a ver un objeto que se presentó en Watches and Wonders 2026, pero que en realidad es un manifiesto histórico. A ver, los datos técnicos de este nuevo Oris Star Edition son bastante claros. Tenemos 35 milímetros de diámetro, un cristal de plexiglas y un calibre 733, que parte de una base Celita SW201. Esas son las cifras, sí, pero si nos quedamos solo con ellas, la verdad es que nos estamos perdiendo por completo la verdadera historia. Porque aquí el punto fundamental es este. Esto no es una demostración de fuerza técnica, es más bien una cicatriz, una que se lleva con mucho orgullo. Y claro, esto nos obliga a plantearnos una pregunta que es clave. ¿Por qué? ¿Por qué existe un reloj con estas características en pleno 2026? Miren, para encontrar la respuesta, tenemos que viajar al pasado. Tenemos que meternos de lleno en lo que fue la jaula de 1934. Una ley que, de forma casi literal, congeló el tiempo para una parte muy importante de la industria. Vamos a los hechos. El 12 de marzo de 1934, el gobierno suizo promulgó el famoso Watch Statute, que en alemán se conoce como Uhrenstatut. En teoría, era una ley proteccionista, pero en la práctica prohibía a las empresas relojeras introducir nuevas tecnologías sin un permiso del Estado. Básicamente, se creó un cártel. Y para Oris, el resultado fue brutal. La ley la dejó legalmente atrapada con el escape de clavija Roscoff, una tecnología que ya para entonces estaba superada. Mientras tanto, sus competidores, los que ya habían adoptado el escape de áncora suizo antes de la ley, ellos podían seguir usándolo sin problemas. A Oris simplemente la dejaron congelada en el pasado. Y lo más increíble de todo es que Oris no se rindió. Se dedicaron a refinar tanto ese escape de clavija que en 1945 recibieron una distinción oficial por su precisión en el ocle. Piénsenlo, una hazaña, ¿sí? Pero seguía siendo, como alguien dijo, una distinción obtenida dentro de una jaula. Y es que la llave para abrir esa jaula, no se forjó en un taller de relojería. La gran batalla contra ese estatuto la tuvo que librar un abogado. Llegamos a 1956. El director general de Oris, Oscar Herzog, toma una decisión que lo cambiaría todo. Contrató a un joven jurista, el Dr. Rolf Portman, y le dio una sola misión: librar una guerra legal en toda regla contra el mismísimo Estado suizo. Y Portman dedicó una década entera a desmantelar pieza por pieza toda esa arquitectura legal que mantenía prisionera a Oris. No fue fácil, pero en 1966 consiguió la primera liberalización de la ley. Y finalmente, en 1971 el estatuto fue abolido por completo. Y así fue como llegó la conquista de la estrella. Un momento de liberación total, sí, pero que, sin embargo, trajo consigo una era completamente nueva, llena de complejidades que nadie esperaba. En 1966, con esa primera victoria legal en el bolsillo, Oris obtuvo por fin la luz verde para usar el escape de áncora. Y créanme, no perdieron ni un segundo. Ese mismo año lanzaron su primer reloj con este sistema, el Oris Star, con el calibre 645. Poco después, el calibre 652 incluso lograba la certificación de cronómetro. La victoria, por fin, era tangible. Pero bueno, la historia rara vez es una línea recta. En 1970, en plena crisis del cuarzo, Oris perdió su independencia y fue absorbida por el grupo ASWAG. Tuvieron que pasar 12 largos años, hasta 1982, para que el propio Dr. Portman, junto a Ulrich Huber Herzog, liderara una compra y le devolviera a la marca la independencia que tanto había costado ganar. Ahora, el fin de ese proteccionismo no simplificó el mercado, para nada. De hecho, lo hizo mucho más complejo. Abrió la puerta a fenómenos como Seconda, que se dedicaba a comercializar relojes de producción soviética con una identidad occidental, o Cornadin, un hombre suizo que a veces convivía con producción extranjera, generando bastante ambigüedad en el mercado. Y toda esta historia, toda esta vuelta al pasado, nos trae de regreso al presente, a la cicatriz del 2026,
Un reloj que, como decíamos, es pura memoria, no una demostración de músculo. Esos 35 milímetros y ese cristal de plexiglas no son limitaciones técnicas, para nada. Son en realidad elecciones narrativas. Un homenaje deliberado muy preciso a aquel modelo original de 1966 que nació precisamente de una victoria judicial. La ironía es poderosa. Este reloj, que hoy puede parecer modesto en sus especificaciones, es el descendiente directo de aquel otro que costó una década de batallas en los tribunales. Porque el Uhrenstatut no solo encadenaba a Oris, afectaba a cualquier marca que no hubiera adoptado el escape de áncora antes de 1934. Así que la victoria de Portman fue en esencia una victoria para toda la industria relojera suiza. En The 1960 Company creemos que un reloj es más valioso cuando entendemos la jaula de la que tuvo que escapar. Si este reporte ha parecido interesante, nos gustaría saber qué otros episodios de la historia relojera habría que poner bajo la lupa. En The 1960 Company seguimos construyendo cultura relojera, sin atajos y sin relleno.